Latinos en el extranjero, capítulo número 50. Bienvenidos a este podcast Latinos en el extranjero, un podcast donde hablamos de migración, donde contamos historias mínimas, historias de personas reales, de personas como cualquiera que han tenido la experiencia de emigrar, latinos que han emigrado. Si tienes una historia personal, que crees que puede ser motivadora, inspiradora para otros o simplemente de mucha ayuda, de mucha información, pues escríbeme a mi correo. Estoy dejando mi correo personal en la descripción de este video o de este capítulo de podcast, dependiendo de dónde lo estés viendo, para que te pongas en contacto conmigo, que con muchísimo gusto pues podríamos grabar uno de estos capítulos de podcast. El día de hoy es un día diferente porque es la primera vez que tengo un invitado en vivo. Tengo un invitado en vivo, primera vez. Eso se está poniendo bueno, ¿no? Porque siempre es por teléfono. Ahora la gente viene acá. Y es nada más y nada menos que Gustavo. Muchos ya lo conocen porque ha salido en un par de videos del canal del Jardín de Martín. Uno donde hacemos ceviche peruano, no sé si se acuerdan. Y otro donde estuvimos hablando mucho sobre el desempleo en Alemania. El día de hoy vamos a preguntarle todo aquello acerca de la nacionalización, porque hay muchos de ustedes que me han estado preguntando cómo se hace para conseguir la nacionalidad alemana. Vamos a hablar de eso y por qué puede ser una buena idea o cuándo quizás no puede ser una buena idea. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. ¿Qué tal mi estudio? Está bonito, ¿no? Sí, la verdad que es bastante espacioso. Y me sorprende la cantidad, lo ordenado que lo tienes. Mi escritorio es un desastre absoluto. La próxima vamos a hacer un capítulo con público. Así como para que venga acá. Es más, podrías traer a tu esposa y ojo a la mía. Y que nos aplaudan ahí, que nos ovacionen mientras hablamos. Gustavo, hay muchos que te conocen, hay otros que no de repente. No sé si puedes hacer un resumen muy breve de cómo fue que llegaste a parar a Alemania, o sea, ¿cómo es la historia? Bueno, yo soy de Perú, conocí a mi esposa en Lima. Uh-huh. Yo trabajaba en una radio Programas, que es la radio de noticias más importante del país. Ella llegó a hacer unas prácticas. Sí. Y bueno, pasó el tiempo y nos reencontramos. Yo vivía en España, fue ella a visitarme y estuvimos 2 años a relación a distancia hasta que decidimos casarnos. Perdón, ella es alemana. Ella es alemana, de madre peruana, pero ha nacido y crecido aquí en Alemania, así es que... O sea, mitad, pero más alemana. Más alemana que peruana. Okay. Así es que nos casamos y cambié Barcelona por Colonia. Uh-huh. O sea, claro, tú hiciste no el paso directo a Alemania, sino tú fuiste a España como en términos de voy a estudiar. Exacto, fui a estudiar. La idea era quedarme por 9 meses, en teoría, y al final me quedé por 5 años. Yeah. Y al final del 5º año es que ya nos habíamos casado, terminó el contrato, cobré mi cheque de la liquidación y 2 días después me estaba subiendo en un avión con destino a Colonia. Claro. Ya para siempre. Claro, o sea, ella estaba viviendo en Colonia, que es la ciudad donde yo vivo también, por eso nos hemos conocido, nos hemos hecho amigos. Y ella te dice, oye, en vez de vivir en Barcelona, donde tú estás, o en Perú, ¿por qué no vienes a probar, no? Acá. La situación fue que en realidad ella quería ir a Barcelona, pero todavía estaba estudiando en la universidad. Porque ella habla perfecto español. El español habla 98%. 98%, ¿por qué 98%? Esto lo va a escuchar tu mujer probablemente. Siempre se lo digo, 98-99% perfecto. Tiene un ligero acento y se nota que no es su primer idioma materno, sino que es el segundo. Le falta esa... pero yo lo he escuchado y habla muy bien. Perfecto. O sea, para un alemán o un extranjero, el idioma lo habla perfectamente y lo escribe muy bien también. O sea, incluso con el tema de las tildes y los acentos los maneja muy bien, cosa que es muy difícil. Sí, que es muy difícil para los... Incluso para un nativo. Claro, incluso para mí, ¿no? O sea, sí. Pero la idea fue que al principio casarnos en España e irnos a vivir allí, pero los papeleos eran muy complicados para casarse en el extranjero para un alemán. Salía más a cuenta casarse en Alemania y irnos a vivir aquí. Claro, y me imagino que ella también tenía un empleo acá o no sé, tenía su familia, o sea,
O sea, claro, tú tenías tu familia en... Ah, no, tú tenías tu familia en España también, Estaba ¿no? de a poco emigrando mi familia a España, pero ya un poco comenzaba a sentirse el olor a crisis económica En en España. España. La crisis del 2008, 2010, perdón, fue cuando me vine, Sí, ya comenzaba a sentirse, así es que fue que se acabó el contrato de trabajo y dijimos, ¿sabes qué? Mejor me voy yo para allá porque esto aquí se hunde. sí. Bueno, es la historia de muchísimos, ¿no? O sea, hubo como toda una ola, yo me acuerdo, no me acuerdo, lo sé porque me lo han contado, en realidad no me lo acuerdo, pero hubo toda una ola de españoles que vinieron a Alemania en un Bueno, yo la momento. viví O prácticamente. sea, tú eres de esa ola de... No, yo fui antes. ¿Ya? Lo que pasa es que hice unas prácticas en la Deutsche Welle, la radio alemana, Ujú. y conocí ahí un español, Joseán, que era uno de los era uno de los directivos del club de una asociación cultural que se llama José Machado, Ok. o Jorge Machado, perdón, aquí en Colonia. Aquí en El Colonia. Club Machado. El Club Machado, sí. Ya. Y me dijo, oye, cae un día. Así que comencé a ir y la verdad que éramos pocos, éramos muy pocos. Sí. eh, y de pronto comenzó a formarse, aumentar la gente hasta que prácticamente explotó por completo. Mm. El grupo de Facebook de españoles en Colonia lo creó Joseán, este colega mío. Este Yo, chico. y yo fui uno de los primeros que entró al Ah, grupo. sí. Que me invitó cuando creé el grupo de españoles en Colonia y todavía lo moderaba, o sea, se Que daba el ya más que trabajo. españoles en colonias hispanohablantes, ¿no? Porque hay un montón de latinos Lo que ahí. pasa es que españoles en Colonia ha crecido tanto que se ha convertido en el receptor de hispanohablantes en Sí, Colonia. sí, Lo mismo con el Machado. Es sí. centro cultural español, pero involucra, hace muchísimas actividades culturales también con latinoamericanos o que tengan que ver con cultura latinoamericana, escritores, músicos. Sí, 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 sí. Sí, o sea, eso es lo que siempre he sabido, ¿no? Que hubo una ola de españoles que vino, sobre todo a Berlín, yo creo. A Colonia también han llegado, o sea, a toda Alemania, pero sobre todo a Berlín. Y Colonia a veces es como también muy atractivo, ¿no? Porque hay muchos italianos, es como más multicultural, ¿no? Tenía Y por la universidad venían ya españoles, hay muchísima gente alemana que hablaba español. sí, Así es que de un día de pronto te encontrabas con gente hablando español por todos lados y con acento español. Así es sí, que, y sí, sí. claro, veías las noticias de cómo estaba yendo España y las cosas en España y Sí. era entendible Mm, que la gente mm, saliera mm. a buscarse el futuro o buscarse la vida por otro lado. Sí. Bueno, entonces que de ahí llegaste a Colonia, te instalaste acá con tu esposa, pues ya ustedes han hecho familia. ¿Cuántos años tienes acá? El año pasado cumplí 11 años. 11 años ya 11 años tienes. ya. Oh. No, qué bestia, sí, 11 años es bastante. Y entiendo, y esto ya lo hemos hablado en aquel video, si no lo han visto lo voy a dejar en la descripción también, donde aparece Gustavo y donde hablamos mucho sobre el tema del desempleo en Alemania. Y has contado un poco tu experiencia laboral en estos 11 años, pero lo que me interesa saber un poco es, en un momento llegado un momento, tú te has hecho alemán. O sea, tú tienes ahora pasaporte alemán. Sí, yo me nacionalicé hace 4 años. Ujú. ¿Por qué? Por la decisión, ya tenía tomada la decisión casi desde que vine, Ya. porque dije, bueno, mi esposa es alemana y en esa época viajar con un pasaporte peruano era muy restringido, tenías que pedir visa para cualquier sitio. Ah, cierto, sí. Pero teniendo el permiso de residencia, no tienes que pedir visa. Sí, igual tienes que pedir visa. Por Ah, ejemplo, si querías ir a Inglaterra, tienes que ir al consulado. ya, para otros Para, países. para otros países sí tienes que pedir visa. Por ejemplo, si eres esposo o si estás casado con un ciudadano europeo, te dan la visa fácil, gratis, pero te ponen en el pasaporte solamente en compañía de fulanito de tal, en nombre de tu esposa Sí, o de tu esposo. sí, O sea, lo que significa que no puedo ir por mi cuenta un fin de semana a Londres sí, o a cualquier otro sitio en el que necesite una visa. sí, 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 sí. Así es que Pero, y bueno, entonces, eso fue lo que más eso no pesó. fue lo que más pesó en realidad. Porque hay mucha gente que dice, que me pregunta, ¿no? Y que me dice, oye, yo quiero la nacionalidad alemana. Y yo digo, ¿pero para qué, bo? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres la nacionalidad? Y en tu caso, lo que más pesó fue, Poder viajar y poder vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea sin problemas. claro. Y también hay un cierto tipo de seguridad emocional también, ¿no? Porque si estás viviendo acá, el tener la nacionalidad
de alguna u otra manera, no es que te van a hacer como las colas de los trámites más corta, pero no dependes necesariamente de un trabajo o, bueno, en tu caso tú ya tenías hijos, ¿no? El tener hijos Claro, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo en el hospital nos dieron la partida de nacimiento y me preguntaron si querías que la haga en inglés también para el consulado. mm, Yo le dije no, porque mi hijo es alemán y yo también me voy a nacionalizar. Así es que en realidad nunca incluso siendo peruano, mi hijo nunca fue inscrito en el consulado Ah, peruano. entonces tus hijos no son, nunca los hiciste Nunca los hice peruanos. peruanos. Ah, Cuando nació mi hija ya estaba, yo ya el 4 años hab- después ya estaba el proceso ya casi por acabar para la nacionalidad alemana, así es que tampoco tenía sentido ya. ¿hablan español ellos? Sí, conmigo hablan en español, si me hablan en alemán no les hago mucho caso. Papá, me estoy electrocutando. ¿En español No, o no? no, yo hablo solo español. Español, no hablo alemán. Papá, un perro me ha mordido la pierna. En Ah, espa- ¿qué cosa? No entiendo. ¿Te ha mordido en español o en alemán? Ya, ok. ¿Cómo es el trámite para nacionalizar? O sea, a ver, paréntesis. Yo tengo un poco otra opinión. No es una opinión que se oponga. Simplemente lo que yo digo es, hay mucha gente que dice, no, pues, pero el nacionalizarse es lo mejor del mundo porque así tienes el pasaporte alemán y con eso ya puedes viajar a casi todo el mundo, ¿no? Por un tema de pasaporte y de facilidades políticas, ¿no? Pero también hay ciertas ventajas de quedarse con el peruano. Yo tengo hasta ahorita el peruano y no estoy pensando en nacionalizarme. Y básicamente es por una razón muy, muy sencilla para mí, que es, yo sí, bueno, yo sí quisiera algún día hacer algo como hacer alguna, no sé cómo decirlo, eh, alguna obra, escribir un libro, o hacer una película, o no sé, algún tipo de plasmación artística, ¿no? No sé, escribir, música, no voy bien con la música, pero quizás escribir un libro o hacer una película. Y si algún día lo hago, me gustaría que sea hecha por un director peruano, ¿no? Si me nacionalizo alemán, eso queda inscrito como una obra alemana, ¿no? Es la única razón estúpida que yo veo para hasta ahorita, ¿no? Eh, ah, ya, es una razón válida. A mí me pasó una cosa graciosa. El año pasado, cuando estaba buscando trabajo, me apareció en Facebook publicidad de una escuela de producción audiovisual. Creo que es una fundación, un organismo público aquí en Nordrhein-Westfalen que da cursos sobre producción audiovisual, dirección creativa y para inmigrantes o gente con trastorno, o sea, con que haya inmigrado a Alemania. Sí. Les escribí refugiados o inmigrantes. ¿Ya? Yo les escribí preguntando porque me interesaba el tema, pero puse que tengo ciudadanía alemana. Y me dijeron, no, porque tú ya no eres inmigrante, tú ya eres alemán. Eso. Yo, pero tengo trastorno migratorio. No, tú eres alemán, ya no cuentas para No, estas ayudas. es que eso también es un tema. Yo encuentro muchos programas de ayuda a países tercermundistas Exacto. en Europa. Por ejemplo, ¿no? Yo hablo desde mi punto de vista nada más, pero en el mundo del cine hay fondos económicos para países de tercer mundo para que se puedan hacer obras, películas, teatros, o sea, hay mucho dinero que está destinado en Europa, que está destinado exclusivamente para países de tercer mundo. Y si tú haces parte de la Unión Europea o a determinados países, no calificas, ¿no? O sea, hay ese tipo de cosas. Claro, es una razón muy, muy, muy específica, ¿no? Quizás otros tienen otras razones. Por ejemplo, hay gente que dirá, bueno, si me hago alemán, ya no puedo votar en mi país, ¿no? O me hago alemán porque vivo 20 años acá, me siento alemán y quiero participar de las elecciones, quiero ese tipo de cosas, ¿no? Porque algo que no has dicho y que es interesante es que al día de hoy, para tú volverte alemán, tienes que renunciar a tu nacionalidad. Exacto, Alemania no reconoce la doble nacionalidad, excepto con Turquía, porque tienen un acuerdo bilateral. Y el requisito es, si eres extranjero aquí en Alemania, renunciar a tu nacionalidad Mm.
O si te llamas Claudio Pizarro, simplemente te la regalan. Pero, pero Claro, tienes que ser un futbolista famoso. Un futbolista famoso para que te digan, ya, en tu caso sí, ¿no? No, pero como toda regla tiene sus excepciones y caso por caso puedes solicitar no renunciar a la nacionalidad, a tu nacionalidad de origen, si es que la nacionalidad es irrenunciable, Sí. porque hay países a los que no puedes renunciar a la nacionalidad, así es que en ese caso se aplica, o el renunciar a tu nacionalidad te supondría perjuicio económico, por ejemplo, caso de herencias. O si tienes si tienes planes de regresar luego o por temas de impuestos o temas de herencias, por ejemplo. Claro, es que ese es un tema súper importante para decidir si te quieres nacionalizar o no, porque mira, lo que acabas de decir exactamente, o sea, tú te vuelves alemán, ¿no? Con la nacionalización y con eso dejas de ser peruano. Eso quiere decir que el día que tú heredes algo en Perú o en Colombia o donde sea, vas a tener que pagar impuestos ya no en Perú, sino en O Alemania. los pagas en Alemania, por ejemplo, si compras una casa en Perú o en Sudamérica o en Latinoamérica, pagas impuestos más altos por ser extranjero y por no ser residente. Exacto, exacto. O cosas tan tontas como, por ejemplo, en Perú, para la entrada a Machu Picchu o al tren que te lleva, es más cara para extranjeros que para los nacionales, ¿no? Incluso para ir a las Islas Galápagos, creo que los ecuatorianos pagan menos. O sea, hay como siempre estos detalles de impuestos, de entrada, todo lo que tiene que ver con... como, no sé, como cultura nacional y impuestos en Latinoamérica, suele ser un poco más caro, no todo, ¿no? Pero muchas cosas más Y caro para extranjeros. Y la posibilidad súper rara de que te deporten de tu propio país si te pasas el tiempo. Porque entras como turista extranjero, te sellan el pasaporte por 90 días y si te pasas o haces algo, simplemente te meten en un avión y te regresan. Claro, si te nacionalizas alemán, el día que quieras ir a Perú o al país que sea, Colombia, México, vas a tener que entrar como turista. Sí, eso me pasó el año pasado que fui con mi familia a Perú, después ¿Ya? de 15 años, y hicimos la cola como turistas. Eso sí, claro, ven donde el lugar de nacimiento cuando te escanean el pasaporte dice Lima. Y lo primero que me preguntaron es, ¿vienes a visitar a la familia? Sí, ok, directamente por 90 días, pero... Sí, claro, pero jode que, o sea, molesta que, oye, pero yo nací acá, me he criado acá y solamente puedo quedarme 90 días en mi país. Y es porque te hiciste alemán. Exacto, porque ¿no? ya no perteneces ya no perteneces al país, ¿no? Sí, es bien interesante lo que estamos hablando porque no es una decisión tan sencillita, ¿no? Hay gente que dice, no, el pasaporte, el pasaporte, el pasaporte, pero son un montón de puntos que hay que considerar, ¿no? Claro, en el tema de la nacionalidad alemana hay que considerarlo mucho porque implica renunciar a tu otra nacionalidad. No es el caso, por ejemplo, si estás en España, en Italia o en Francia o en Inglaterra, que aceptas sin problemas doble nacionalidad. Nacionalizas y pues entras a Europa como europeo, vuelves a Latinoamérica con tu pasaporte nacional y no tienes ningún problema. Sí. Pero en el caso de la Alemania, de la nacionalidad alemana, es algo que hay que meditar y es una decisión hasta cierto punto irreversible, ¿no? Siempre puedes regresar a tu país y recuperar tu nacionalidad, pero eso implica también pedir permiso a la autoridad alemana si es que puedes tener un segundo pasaporte, una segunda nacionalidad, o renunciar a la nacionalidad alemana para recuperar la nacionalidad previa. Sí, hay algunos países, no sé si alguno de Latinoamérica, que no, o sea, donde no es posible renunciar a la nacionalidad. Lo sé porque cuando visité a Mechita, que es esta señora que tiene la tienda latina acá en Colonia, ella es peruana, su esposo es de Irán y su hija es alemana. Y la hija tiene las tres, porque ella... no, ¿cómo era? Sí, porque ella puede tener dos nacionalidades. Entonces tiene la alemana y tiene la peruana. Pero a la iraní no puede renunciar porque en Irán Exacto. no es posible. En Irán, cuando tú eres hijo de un ciudadano iraní, automáticamente recibes la nacionalidad. Y no puedes renunciar a eso. Es como una cosa inherente. Por ¿no? ejemplo, en Argentina es lo mismo. Hasta donde sé, en Argentina tampoco puedes renunciar a la nacionalidad. Ah, sí. No sé si lo habrán cambiado, pero Entonces, claro, ante el Estado alemán no eres más argentino cuando te nacionalizas alemán, pero ante Argentina sigues siendo argentino. Exacto. ¿no? Y creo que Ecuador también no permite la renuncia a la nacionalidad. De eso Sí, no estoy muy seguro, pero en Argentina estoy casi seguro porque
Yo recuerdo cuando estaba en la Deutsche Welle, tenía una compañera de trabajo que quería nacionalizarse alemana. Ella tenía el pasaporte italiano y argentino. Mm, Y le pregunté justamente esto, si tenía que renunciar a la nacionalidad. Y me dijo que no, porque la nacionalidad argentina es irrenunciable. mm. De eso ya, claro, hace casi 10 años, no sé si habrán cambiado las leyes en Argentina, pero hace 10 años era la nacionalidad irrenunciable. Mm. Claro, cada uno tendría que ver en su propio país, porque al final la toma de decisión es cuando uno se va a hacer alemán, o sea, se va a sacar la nacionalidad, es si eso implica que uno tenga que renunciar a su propia nacionalidad. Ahí está el punto de decisión, porque eso implica renunciar a una serie de derechos y beneficios que hay en nuestros propios países, ¿no? Yendo más como al tema práctico, qué es lo que te piden para nacionalizarte? El primer requisito es el tiempo de residencia. ¿Ya? Según cuando hice yo el proceso, era si estás casado con una ciudadana alemana, tú tenías que estar un tiempo mínimo de 3 años viviendo en Alemania. Ya, casado. Casado. O sea, 3 años casado. No, no importa si estás trabajando o no. Vamos a eso después, porque Ya. también es parte de los ingresos. Exacto. Importa que no seas una carga para el Estado. Pero el primer requisito básicamente con el que comienzan los trámites es cuánto tiempo tienes y estás viviendo en Alemania. Si estás casado con una alemana, mínimo 3 años, y si no, por lo menos 8 años de residencia. Ok. En mi caso yo estaba casado y de hecho fui una vez a fui a renovar mi permiso de residencia y la mujer me dice, ¿cuánto tiempo vives aquí? Y yo, ya casi 4 años. ¿Y por qué? No, perdón, ya me iba por el quinto, porque demoré el trámite de la nacionalidad. ¿Por qué no sacas la residencia permanente? ¿Y por qué estás sacando solamente una temporal? Es que ya me pidieron la nacionalidad. Ok. ¿Por qué Pero qué? ¿Por qué qué? ya estaba justo tramitando la nacionalidad. Ah, ok. Es que lo que me dio la impresión que me dio es que el Estado alemán quiere que los extranjeros se nacionalicen lo más pronto posible. O sea, se nacionalicen porque implica una mayor integración en la cultura alemana Mm. o que se hagan residentes permanentes. Porque obviamente eso también implica una mayor integración en la sociedad. Es que haciendo un paréntesis, el tema de la integración es un tema bien jodido, ¿no? O sea, son muchos los extranjeros que no se terminan de integrar por la dificultad del idioma, por... Eso me pasó a mí exactamente. Mm, Los primeros 4 o 5 años prácticamente no me junté con latinoamericanos mm, porque solamente quería aprender el idioma lo mejor posible. mm. Pues ya sabemos cómo nos juntamos. Un latino está solo, 2 latinos es compañía, 3 es multitud, ¿no? Sí. No, no, te terminas juntando con latinos Exacto, y nunca, no sales de ese círculo. y nunca hablas alemán, ¿no? Así es que durante 5 años trabajaba con alemanes y solamente luego conocí a la gente esta que iba al Machado y fue un poco donde comencé recién a encontrar o verme con gente que hablaba Algunos español. latinos. Claro, pero retrocediendo un Ujú. segundo, con los latinos quizás no hay tanto problema en el sentido de integración. Igual nos cuesta, igual es un tema, pero no es tan grave. Yo creo que el Estado se preocupa mucho porque hay muchos guetos, sobre todo de países árabes, países africanos. O sea, ¿cuántos turcos hay? Incluso hay hasta barrios donde solo se habla turco, o sea, calles donde solo se habla turco, ¿no? Permanecen en sus guetos, se juntan entre ellos, tienen sus propios doctores, sus propios... Exacto. tienen sus propias cosas, su propia mini civilización Exacto. y no se integran. Entonces, claro, el Estado hace lo posible por hacer que esa gente no se queden ahí, sino sean parte de la sociedad, ¿no? Exacto, los latinoamericanos en Alemania creo que somos la menor de sus preocupaciones porque venimos de una cultura occidental en la que básicamente compartimos los mismos valores democráticos, o sea, de forma de gobierno, así como sociales, como el respeto Sí. al prójimo y sobre todo el respeto a Sí, a la sí. mujer, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema de la nacionalidad, lo que recuerdo era el tiempo de residencia, e ingresos, obviamente, tu esposa, no debes estar viviendo de la ayuda social, tienes que ganar lo suficiente como para poder cubrir tus gastos. Ujú. Eh, no es necesario que tú trabajes, siempre y cuando, claro, tu esposa gane lo suficiente como para mantenerse los dos, ¿no? Ok. Lo importante no es... eso es que haya ingresos familiares y que no tengas que vivir Ok. de las ayudas sociales. Sí. Y lo que a mí me chocó y mucho fue que me pidieron la partida no de matrimonio, sino de nacimiento del abuelo de mi esposa. Ah,
Sí. No de tu esposa, sino No de mi esposa. De su abuelo. De su abuelo. ¿Por qué? Yo hasta ahora que no lo termino de entender y me quedé corto casi. Cuando me dijeron, sí, es que tenemos que probar, demostrar que es ciudadana alemana. Le digo, a ver, ha nacido aquí en la ciudad de Oberhausen. Es que, pero porque hablaba español o porque tenía... No, solamente porque yo estaba casándome con una ciudadana alemana y ya tenías que probar que tuviera sangre alemana. O sea, ellos tenían que... no importaba que su partida de nacimiento dijera que había nacido aquí, hija de un ciudadano alemán, sino no le importaba ni la partida de nacimiento del padre, o sea, importaba la partida de nacimiento del abuelo. Qué loco, ¿no? Lo que me metía a mí en un problema porque donde nació mi abuelo, el abuelo de mi esposa es en la región, creo, de Silesia. ¿Ya? Que eso es Polonia. Que ya no es Alemania. Que ya no es Alemania. Fuck. O sea, cuando nació eso era Prusia, creo, o todavía pertenecía a Alemania. Pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial cambió de bando, cambió de país y... Sí. Así que buscar documentos en los que creo que conseguimos... Nos aceptaron el papeleo con una partida de matrimonio. Porque ahí decía dónde había nacido y en dónde. O sea, cuándo y dónde había nacido. Pero eso me chocó mucho que tuvieran que rastrear los antepasados para demostrar la alemanidad de mi esposa. Sí. No sé, y la verdad que a mí me dieron ganas de preguntar si es que las leyes seguían vigentes desde Hitler o qué, porque... Oye, escúchame, pero ya, una pregunta. Eso es en tu caso, que estabas casado. Creo que para los que no están casados y están acá simplemente trabajando, les piden más años, ¿no? Exacto, son 8 años. Son 8 años de residencia. O sea, 8 años si no estás casado con alemana o alemán, y si estás casado con alemán o alemana son 3. 3. Ahora, lo que Perdón, y son 8 años estando trabajando, o sea... Eso es lo que no sé hasta qué punto se aplica. Porque dice residencia, pero no sé si el tiempo si has estado estudiando también cuenta como residencia. Ok. Yo viví 5 años en España y en ese tiempo, bueno, no digo que me convertí en un experto en la ley de migración española, pero la leí más de una vez. Y por ejemplo en España el tiempo de estudiante no cuenta como residencia. Tú puedes estar ahí 10 años, pero estás en un capítulo aparte. Estás en un limbo, una especie de limbo legal. Nunca has residido, has estado estudiando, que es otra cosa. Claro, estás como temporalmente. Exacto. Es como no es una visa de inmigrante, como por ejemplo es... Sí. Yo lo que he escuchado es que son 8 años y que tienes que estar trabajando. Pero no estoy seguro. Si alguien lo tiene clarísimo, por favor, escríbanlo en los comentarios, que es una información que creo que va a ayudar a todos. Luego, recapitulando, me pedían el examen de ciudadanía. ¿Ya? Que cuando yo hice el curso de integración aquí en Alemania, me dijeron, acaba el curso de integración y luego viene un curso de orientación de la cultura alemana con un examen que vale. Ajá. No valió nada. ¿Ya? Pero básicamente me preguntaron lo mismo. Y es bastante simple el examen, tanto así que cuando llegué yo no tenía ni lapicero. Sí. O sea... 4 cosas y... Ya, sí. Y lo que sí, el trámite es... El integración curso. No, el examen es aparte del examen de ciudadanía. Orientierungskurs viene después del Integrationskurs. Yeah. Pero luego hay el Staatsbürgerschaftsprüfung, el examen de ciudadanía. Yeah. Pero es casi igual que los otros dos, es súper fácil. Sí. Y, por ejemplo, te hacen preguntas como ¿qué no está permitido en la ley alemana? Matar. De las 4 opciones, una de ellas es matar. Ya, así de fácil. Por ejemplo, otra que... ¿Quién escribió el himno nacional alemán? Es el nombre más largo de las opciones. Yo no sé quién es, pero esa... Claro, Pinocho, Gepetto o... no sé... Te ponen Wagner, Beethoven, y luego ponen el verdadero, que es un nombre súper largo. Y eso nos lo dieron en el curso de integración. Este es de cajón, esta viene siempre. Es el nombre más largo. ¡Qué buena! Ya, claro. Ya, y escúchame, después, tuviste el pasaporte alemán, la nacionalidad. No tan rápido. Bueno, tú entregas tus papeles, un montón de formularios, de declaraciones de impuestos, de que has estado trabajando, tus boletas de pago. Luego, los certificados estos del curso de integración, el examen de ciudadanía, y pasa la primera criba, o sea, la primera prueba. Ya. Luego de eso, cuando has entregado todo, pasan más o menos 6 meses. Ajá. Y te llega ya
una carta en la que han evaluado tus papeles y dice el Zusicherung. ¿Ya? ¿El Zusicherung? Sí, ¿Zusicherung? el Zusicherung, que significa que la nacionalidad ya ha sido aprobada. Ok. Lo siguiente que toca es la renuncia de la nacionalidad. Ujú. Eh, Para que sea efectiva. exacto. Ujú. El trámite es desde que pones los papeles, o sea, desde que entregas los papeles hasta que tienes el certificado de naturalización, pasa entre 12 y 18 meses. Es súper rápido. Ok. En mi caso se demoró mucho más porque yo estaba trabajando Pero 12 y 18 meses, claro, es esperar un año, ¿no? año y medio de que ten en cuenta que los papeles, todo, bueno, la cantidad de gente extranjeros que hacen el trámite. Sí, o sea, no es, o sea, es importante para los que escuchan, no es un trámite que se hace en un mes, o sea, es un trámite un poco Exacto. lento y rápido desde donde lo veas, ¿no? Yo, por ejemplo, para el examen de ciudadanía tuve mucha suerte porque cuando fui a inscribirme había uno que lo daban creo el otro mes o 3 semanas después. Ok. Porque los dan 4 veces al año. Claro, si no hubiese sido más O largo. más largo. Pero es por eso que puedes demorar entre 12 y 18 meses hasta que tengas la ciudadanía, que es súper rápido si lo comparas en el caso de España, que te puede demorar 4 o 5 años hasta que Sí. tengas el papel de Sí. naturalización. Bueno, con ese Zusicherung que me llegó a mí, tenía que renunciar a la nacionalidad peruana. Bien. Para renunciar a la nacionalidad peruana, tienes que tener tus documentos vigentes. Ok. Cosa que yo no los tenía. DNI ni pasaporte. Tenías que ir a, Bueno, el pasaporte sí lo al tenía consulado a renovar todo. Sí, el problema es que, claro, necesitaba un pasaporte. Mi pasaporte era bien, necesitaba renovar mi pasaporte, pero mi pasaporte era de los viejos, no de los que dicen Comunidad Andina. Ya. Y para renovar, sacar un pasaporte nuevo necesitaba un DNI nuevo. Ujú. Tuve que sacar un DNI nuevo, ir a Hamburgo a sacar un pasaporte nuevo, Sí. porque eso ya no lo haces por correo, por el consulado de San Sí. Düsseldorf, que se encarga de esos papeleos, sino es presencial. Sí. Y luego cuando tuve todos los papeles, tuve que ir a renunciar otra vez. O sea, reactivaste todos los papeles peruanos y cuando estuvieron listos fuiste y dije, ya, todo esto que te he pedido que me lo rehagas, quiero devolvértelo, Sí, ¿no? exactamente. Y lo peor y más triste de la historia es, bueno, fui al consulado en Hamburgo, que bueno, sí, acá tengo la carta del Zusicherung de la nacionalidad alemana, me prepararon, sí, por favor, firma aquí. Me hicieron firmar un papel y luego me llegó la carta de confirmación por correo. Una carta diciendo... No, perdón, me dieron la carta en el momento. ¿Y qué decía la carta? Como, señor Gustavo, usted ya no es peruano. Sí, básicamente citaban por motivo de haber obtenido la nacionalidad alemana, se procedía a la renuncia de la nacionalidad peruana y este es el certificado que lo confirma. El consulado te lo da en español y en alemán. Y con una copia de eso vas otra vez a la oficina de extranjería, entregas los papeles, pero además ya tienes que entregar una copia de certificado. O sea, no es una copia certificada, sino un certificado de que no calificas para recibir ayudas sociales, que sea el Hartz IV, o sea, la subvención por bajos ingresos, ni el Wohngeld, que es la ayuda social para pagar el alquiler de la casa. Después de eso, cosa que a mí no me dijeron, y me complicó la existencia durante un año, fue que me tenían que otorgar un Personal Ausweis, o sea, un DNI alemán provisional. ¿Ya? Yo no lo tuve nunca. ¿Ya? O sea que básicamente estuve durante un año apátrida. Sin documentos. Sin documentos, estaba apátrida. Pero eso fue un error de ellos. Porque recuerdo que una vez que tenía todos los papeles tenía que ir a la oficina de extranjería por última vez para... No recuerdo bien qué papeleo tenía que hacer. Y la mujer me dijo, bueno, ¿dónde está el DNI provisional? Que en alemán se llama Vorläufige Ausweis. Y yo, ¿el qué? Claro. No lo tengo. Y cuando la mujer llamó, pero es que ¿cómo es que no se lo han dado? Le dije, a mí nadie nunca me dijo nada. Y el problema es que se vencía el plazo para que pudiera yo tener uno. No sé por qué pudiera pasar. De verdad que hace tanto tiempo que no recuerdo cuál habría sido el problema si no me lo daban. Pero me consiguió uno con una llamada por teléfono. Sí. Y luego de eso, bueno, entregas los papeles, confirmas todo que ya está en orden, Y el último paso fue esperar, creo, 4 o 5 semanas a que me llegue la carta para la invitación para la ceremonia de nacionalización, de naturalización. ¿Hay una ceremonia? Sí, hay una ceremonia. ¿Y tienes que ir así con toga? No, o sea, vas decentemente vestido.
No es como las películas que aparece la ceremonia de nacionalización en Estados Unidos con sus banderitas, ¿no? O sea, No. que aquí en Alemania No hay mucho patriotismo. no hay mucho banderitas. Pero o sea, o sea, me parece loco, ¿no? Que con, no sé, 30 y tantos años, tienes que ir a una ceremonia donde te van a... O sea, es como bienvenido a Alemania. Exacto. Mm. Es una reunión cuando fui yo, creo que éramos 15 o 20, Mm. y había alguna señora que fue acompañada de sus hijos alemanes, Sí. que ella que por fin ya tenía 30 años creo viviendo en Alemania y se había nacionalizado por fin. Y bueno, te dan la bienvenida como alemán. Mm. Haciendo un paréntesis, me hizo gracia esto porque cuando la última vez que fui a hablar con la Y, funcionaria claro. que maneja mi caso, espera un ratito, del tema de la residencia, me despedí de ella y me dijo, muchas gracias, mucha suerte, le deseo mucha suerte en el futuro, digo, porque ya no nos vamos a ver. Le digo, pero yo tengo que volver a recogerle el papel ese, ¿no? Dice, no, cuando usted lo haga, ya será alemán, ya no será extranjero. Pero es que como que está despidiendo no a ti, sino a tu... Mi estatus de extranjero. Está despidiendo al Gustavo peruano. Como Exacto. que usted... La próxima vez que venga será el Gustavo alemán. Oye, pero eso es como... Eso es como que ya una transformación espiritual para ellos. O que No sé, pero Dijo, bueno, me sentí como como que te están bautizando, algo así. Sí, pero también como en el sentido de que ya eres parte de la sociedad alemana, ya no tienes que hacer nada aquí, que eso es para los extranjeros. Ahora te vas al otro lado, que es donde van los alemanes, ¿no? Ah, ya. Bueno, es cierto, ¿no? Sí, o sí, sea, y claro, en la celebración todos eran extranjeros. Todos somos extranjeros. Era un arca de Noé así, pero... Sí, porque había mucha gente. Lo más gracioso es que a mí siempre me hace gracia cuando cuento esto, es que el tipo porque lo hace el alcalde del distrito, ¿no? De donde vives. Él contaba que también su abuelo también fue emigrante de Bélgica. Ya. Yo también tengo trastorno migratorio. Mi abuelo nació en Bélgica. Qué exótico, ¿no? Pero sí, básicamente lo que haces es, te llaman, te entregan tu certificado de naturalización, te dicen muchas gracias, creo que te dan una flor o algo parecido, no me acuerdo. Ya, o sea... Y luego a tu casa, ¿no? Sí, 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 sí. Es raro, ¿no? Es extraño, ¿no? O sea, yo lo siento extraño, ¿no? Porque... No sé, es como que te están recibiendo en una casa, pero al mismo tiempo, yo no sé, yo me lo imagino así, yo estaría triste por estar dejando mi nacionalidad. Bueno, no sé, ya es una cosa personal, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo nunca he dejado de decir que soy peruano. O sea, a mí cuando me preguntan de dónde eres, yo siempre digo peruano. A mí no me nace decir que soy alemán. Yo tengo Sin embargo, tienes nacionalidad. Tengo nacionalidad alemana, pero yo soy peruano. Mm, Así es que, sí. por ejemplo, siempre tengo ese problema. ¿De dónde eres? Pues bueno, mira, yo nací en Perú, pero vivo en Alemania. Sí. Sí, sí, y mi familia vive en España. Mi familia vive en España. Sí. Pero Y con el tema de los hijos, o sea, los hijos sí pueden tener doble nacionalidad, creo, ¿no? no sé hasta qué punto habrán cambiado la ley. Yo creo Cuando que- nacieron mis hijos, porque depende de la ley, se aplica en el año de nacimiento de la persona, no es conforme en el año Sí, depende de la constitución de la que ley, agarraron, de ¿no? exacto, de la vigencia de la ley en ese momento. Yo Cuando, creo- cuando nacieron mis hijos podían tener las dos nacionalidades, pero a los 20 años tenían que escoger. Ya. O sea, si ellos nacen en Alemania, viven hasta los 20 años en Alemania, su cultura es la alemana, por más que estén imbuidos en la cultura peruana, su cultura, la primera cultura de la que beben es la alemana. O sea, no tiene sentido que mantengan el pasaporte peruano. O sea, no se van a ir a vivir a Perú, puede que lo Bueno, hagan, pero... a los 20 años a lo mejor quieren hacer un año en Perú para experimentar o no sé, para conocer el país y van a tener que sacar su visa. Claro, bueno, entran por 90 días. Sí. Pero ahora, si en algún momento Alemania permitiera la doble nacionalidad, hace poco cambió la ley en el Perú de que no hay un plazo fijo para ser inscrito en el consulado como ciudadano peruano. Ya, O sea, eso quiere decir que cuando nacieron yo todavía era ciudadano peruano, ya. así que ellos todavía podrían cuando quieran, podrían inscribirse en el consulado como peruanos nacidos en el extranjero, ¿no? Claro, porque... ese es otro punto importante, porque tú ya no eres peruano al haber renunciado a la Exacto. nacionalidad. Entonces tú ya no le puedes como heredar, ellos no pueden heredar la nacionalidad peruana porque su papá ahora es alemán.
Exacto, pero esa parte de la legislación no la he leído, o sea, no me he tomado el tiempo de leerla, pero me parece que podría funcionar si es que argumentando que al momento de su nacimiento yo todavía era peruano. Ok, porque tu esposa es alemana. Mi esposa es alemana, no es peruana. no es peruana. Yo cuando ellos nacieron yo todavía era ciudadano peruano. Cuando nació mi hija, no. Cuando nació mi hija yo había renunciado a la peruana. O sea, tu hijo podría Mi hijo argumentar, podría. cuando nací, mi papá todavía peruano. era peruano, así que quiere la nacionalidad peruana. Ya, podría funcionar. Si es que en ese momento Alemania permite la doble nacionalidad. Ese es otro punto que hay que considerar, ¿no? Porque si tú te vas a nacionalizar, tienes que pensar, ok, pero ¿y mis hijos si quieren nacionalizarse peruanos o colombianos o o sea, o sea, hay que revisar eso, ¿no? Y también, pues si alguien sabe exactamente cómo es la ley al día de hoy, yo estoy casi seguro, 99% seguro, de que los niños de hoy en día, o sea, los nacidos al día de hoy, pueden mantener ambas nacionalidades. Creo que sí, creo que aprobaron esa ley no hace mucho, pero Sí. yo ya no me ocupé del tema. Bueno, Sí. yo había renunciado a la nacionalidad peruana, así es que la verdad que no me afectaba ni me perjudicaba. Sí, sí. Buenísimo. Listo. Oye, muchas gracias por venir al podcast. Lo hemos podido hacer por teléfono, pero... No, prefería venir a verte. Sí, de paso seguramente ahora nos comemos un falafel o algo. Sí. Listo. Voy a dejar el video donde apareces en el cual hablamos la vez pasada y también otra vez tu canal de YouTube, ¿no? ¿Cuál video de la vez pasada en el que pusiste la miniatura de Don Ramón? Donde pongo la cara de Don Ramón y tu cara, ¿no? Voy a dejar ese video y voy a dejar abajo tu canal, ¿no? O si la gente te quiere escribir, ¿a dónde? Sí, me pueden escribir por ahí o también me pueden contactar por Facebook. Creo que lo había puesto acá, había cambiado Facebook, es g.mendozac. Voy a dejarlo en la descripción para cualquier persona que te quiera preguntar algo, pues te escriban ahí. Perfecto. Listo. Chao.